fueron más participativas y más comprometidas. Votantes, no traigo la cifra, pero es mayor el número de votantes mujeres. Si gustan, otro día me hacen el favor de invitarme y traemos datos. Con mucho gusto. Es su casa, Carlos. A manera de ignorancia, ¿qué es, también está considerado en la nueva reforma electoral, un gobierno de coalición? ¿En qué se traduce esto para nosotros como mortales, pues? A ver, mire, le voy a ser honesto, Pablo. No he profundizado en este asunto, pero sí hay un planteamiento o hay una aspiración para el efecto de modificar nuestro sistema político electoral de tal manera que se diese con ciertas características semiparlamentarias, una característica semiparlamentaria, en donde la figura de lo que sería el Poder Ejecutivo pudiera, no como lo conocemos actualmente, el Poder Ejecutivo Federal, sino la figura de un presidente de la República como símbolo del Estado, pero además una figura de un funcionario que surja del propio Congreso de la Unión, ¿sí?, en donde tuviera ciertas facultades, de tal manera que tuviera la implicación prácticamente de un gobierno de coalición, que realizara tareas de gobierno. ¿Pero qué significa? Que tuviera en su gabinete integrantes de los distintos partidos políticos, representantes políticos. casi por ley, o es una opción que tendría el Ejecutivo? Tendría que ser por ley. O sea, si por ejemplo tenemos una participación de 30% de un partido, 30% del otro y 30% del otro partido, quiere decir que en el gobierno de coalición el presidente tendría que tener de sus carteras de secretarios 30% de un partido, 30% del otro y 30% del otro. No necesariamente, pero tendría que darse un entramado legal en ese sentido. Pero hoy seguimos teniendo un poder ejecutivo unipersonal con la facultad para designar a sus colaboradores, salvo algunos que ocupan la ratificación del Senado de la República, ¿no? Que son los menos. Pero sí hay una aspiración en ese sentido. Es más, tengo entendido que hay un personaje, Manlio Fabio Altamirano, que tiene un proyecto de esta naturaleza y él apuesta a ello. ¿Por qué? Ante la necesidad de gobiernos o ante la necesidad de que nos muestra un sistema en el cual las fuerzas políticas prácticamente quedan empatadas, ¿no? Como está actualmente, de tal manera que esto no favorece la gobernabilidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay proyectos en ese sentido, como el de este personaje, que por ahí ha propuesto públicamente modificaciones a nuestro sistema político en ese sentido. Carlos, pero pues estará en veremos. Ahí en veremos, ¿no? Carlos, hay un aspecto que yo creo que nos interesa como jaliscienses. El Instituto Electoral, bueno, el antes Consejo Electoral, comenzó con consejeros honorarios. Así es. ¿Esa figura ya es historia? ¿Ni siquiera la podemos soñar en el futuro? Pues yo creo que ya es historia, ¿no? Ahora, y es historia porque además es importante que se profesionalice la función electoral. No es posible que una función de esta naturaleza se desempeñe en los ratos libres de un ciudadano. Y todo ciudadano pues tiene necesidad de obtener un ingreso. Entonces, yo creo que ya es historia porque sí es importante que estas funciones se profesionalicen, porque cada día son más complejos los procesos electorales y que le dediquen y sean de tiempo completo. De tiempo completo. Te estás diciendo, Carlos, y de completa responsabilidad. Una verdad del tamaño del mundo, nomás que hay una cuestión: tiempo completo. ¿Cómo lo vamos a interpretar y cómo lo vamos a practicar? El consejero tiene no sé cuántos meses de trabajo fuerte, efectivo, en año electoral. ¿Y el resto?
y los años que no son electorales, y los meses que hay entre una elección y otra. Bueno, yo quiero decirle que en este caso, pues esta es la tarea del legislador también, el de darle toda una serie de responsabilidades. Por ejemplo, van a tener la responsabilidad de la educación cívica, estemos de acuerdo o no. Digo, me parece que esta medida de dejarle las facultades de la educación cívica a los organismos electorales locales, bueno, a mí en lo particular yo tengo cuestionamientos sobre ese asunto, pero bueno, así lo decidió el legislador. Pero bueno, pues esta es una de las tareas que tendrían que realizar de tiempo completo, por ejemplo, una de ellas. Mire, en el caso del Instituto Federal Electoral, muchos piensan, seguramente, y bueno, ¿y ahorita el IFE qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Yo pienso eso. Bueno, pues ahí le va. Nosotros, después de cada proceso electoral, ya estamos trabajando en la organización del siguiente proceso electoral, realizando la evaluación de lo que hicimos, revisando nuestros sistemas. En materia de capacitación electoral, igualmente, estamos revisando también cómo se dio nuestra capacitación electoral, nuestras cifras, nuestros números, asistencia de funcionarios, nuestros manuales, reconociendo cuáles pudieron haber sido nuestros errores. Trabajamos cotidianamente con el asunto de la credencial para votar con fotografía, de atender a los ciudadanos, expedirles sus documentos, cuidar nuestro padrón electoral, que es un... ¿De cuánto es el padrón en Jalisco? Estamos hablando de alrededor de 5.400.000 y tantos mil ciudadanos, 5.430.000 ciudadanos en Jalisco, un aproximado. Y cotidianamente estamos realizando tareas en una facultad que le otorgó el legislador y que ha sido muy incómoda, que es el asunto de administrar los tiempos que el Estado le otorga a los partidos políticos y a las instituciones electorales, los tiempos de radio y televisión, que es una tarea, Carlos, muy compleja, y para nosotros, que nos lleva... Y el tiempo se nos acaba desafortunadamente. O sea, es un sinnúmero de tareas delicadas, todas ellas, y muy sobre el IFE, ¿cómo van a aterrizar todo esto de la supervisión del Instituto Nacional Electoral sobre los organismos locales, etcétera, etcétera? Pero pues le agradecemos mucho, yo creo que quedamos emplazados para una nueva visita, Carlos. Sí, y al final de cuentas que nos diga si esta reforma efectivamente va a hacer el sistema de las elecciones más confiables, con mayor certeza, más eficientes. Ese es el reto que tenemos los funcionarios, trabajar con las herramientas que nos da el legislador. Carlos Manuel Rodríguez, delegado del IFE en el estado de Jalisco, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en Cara a Cara. Marcos, muchas gracias, muy buen día. Gracias, Pablo, gracias, Carlos. Muchas gracias. Y a usted muchas gracias por habernos acompañado, le esperamos mañana, ya sabe, de 6:30 a 9 de la mañana con la información, las noticias, y a partir de las 9 aquí en La Plática con Marcos Arana y su servidor Pablo Latapí en Cara a Cara. Muchas gracias, muy buenos días y hasta mañana.